¿Qué es la tasa de variación media y cómo se calcula? Venga, te lo cuento. Vamos a ver, en primer lugar, la tasa de variación media se realiza sobre una función. Así que tenemos la función f y esta es la definición de tasa de variación media. No nos asustamos, ¿eh? La tasa de variación media de una función siempre se calcula en un intervalo, ¿vale? De un número a un número. En este caso, al primero le vamos a llamar a y al segundo b, pero puede ser de 2 a 5 o de 3 a 7, en un intervalo concreto. Y se calcula así: lo que vale la función en el segundo menos lo que vale la función en el primero. Y eso dividido entre la distancia entre los dos puntos. Es decir, b menos a, el segundo menos el primero, ¿no? Por ejemplo, si a vale 2 y b vale 5, pues sería 5 menos 2, 3. O sea, la longitud de ese intervalo. ¿Vale? Entonces, f del segundo menos f del primero partido del segundo menos el primero. Venga, vamos a ver un ejemplo y lo vamos a entender. Calculamos la tasa de variación media sobre esta función, ¿vale? En este caso, x menos 2. Venga, y ahora dice, calcula la tasa de variación media de esa función en el intervalo 3, 5. Bueno, pues nosotros aplicamos la definición. F del segundo menos f del primero partido de el segundo menos el primero. Claro, f de 5 hay que calcularlo. ¿Cuánto vale f de 5? Venga, pues f de 5 es, ¿qué me devuelve la función cuando yo le doy un 5? Pues nada más sustituyo la x por 5, ¿no? Sería 5 menos 2, 3. Pues ya tengo f de 5. F de 3. Pues nada, f de 3, sustituyo la x por 3, sería 3 menos 2, 1. Vale, pues entonces vengo otra vez aquí, pero ya donde pone f de 5 voy a poner 3 y donde pone f de 3 voy a poner 1, porque lo he calculado aquí. ¿Vale? Y ya me queda 3 menos 1, 2, 2 entre 2, 1. Y ese sería la tasa de variación media de esa función en el intervalo 3, 5. Venga, otro. Otra función. Nos pide la tasa de variación media en el intervalo 1, 3. Aplicamos la definición. F de 3 menos f de 1 partido de 3 menos 1. Venga, ahora hay que calcular f de 3. Pues f de 3 sería sustituir aquí la x por 3. Así que sería 2 por 3 menos 1, 5. Vale, y ahora f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Pues f de 1 nos venimos aquí, donde pone x pongo 1. Y esto sería 1. Pues ya está, pues ahora ya sustituyo aquí. Donde pone f de 3 voy a poner 5, o todavía pongo 5. Y donde pone f de 1 hemos dicho que es 1, pues 5 menos 1, entre 3 menos 1, que es 2. ¿Cuánto da esta fracción? 5 menos 1, 4. Entre 2, 2. Pues esa sería la tasa de variación media. ¿Vale? Venga, tu turno. Intenta realizar esto. ¿Cuánto es la tasa de variación media para f en el intervalo menos 2, 4? Bueno, pues aplicamos la definición, ¿no? F del segundo menos f del primero entre el segundo menos el primero. Claro, hay que recordar que es el segundo menos el primero que trae el signo negativo. Así que sería 4 menos menos 2. Cuidado con ese detallito, ¿eh? Que es una trampita. Bueno, calculemos por separado f de 4 y f de menos 2. Venga, f de 4, ¿cuánto es? Pues f de 4 es sustituir la x por 4. Entonces sería menos 4 más 1. Menos 3. Ahora vamos al segundo. F de menos 2. ¿Cuánto es f de menos 2? Pues sería sustituir la x por menos 2. Cuidado porque la x tiene antes un menos. Y luego la x la vamos a sustituir por menos 2. Así que sería menos menos 2 más 1, que esto sería 3. Vale, cuidado ahí, os he puesto 1 con signos para ver si lo entendíais. Venga, pues entonces f de 4 sería menos 3 menos f de menos 2, que es 3. Y ahora abajo 4 menos menos 2, que sería 6. Y esto es menos 3, menos 6 entre 6, que sería menos 1. Y esa sería la tasa de variación, menos 1. ¿Vale? Bueno, ya sabemos calcular la tasa de variación media, es que siempre es igual. Podríamos hacer 20 ejemplos más, pero son todos iguales. Vamos a esforzarnos ahora por entender qué significa. Vamos a situarnos en esta función. Y nos piden la tasa de variación media en el intervalo 3, 6. Pues entonces, la definición nos dice que esto sería f de 6 menos f de 3 entre 6 menos 3. ¿Vale? ¿Cuánto vale f de 6? En el 6, ¿cuánto vale la función? Vale, aquí vemos 7, ¿no? Vale, y en el 3, ¿cuánto vale? En el 3 vale 4. ¿Vale? Pues entonces sería 7 menos 4 y abajo 6 menos 3. ¿Vale? Bueno, si nos fijamos en el numerador, el 7 menos 4, ¿no? Que es restar lo que vale la función en el segundo menos en el primero, realmente estamos midiendo esto, ¿no?
7 menos 4, es decir, la distancia que hay entre 4 y 7. Vamos a ponerlo aquí. Este tramito es lo que estamos midiendo, la diferencia con respecto a las alturas. Y si nos fijamos en el denominador, estamos midiendo 6 menos 3, es decir, sería este tramo. 6 menos 3 es la diferencia entre 6 y 3, que sería este tramo. Vamos a ponerlo aquí arriba. Este tramo, ¿no? Sería esta distancia. Digamos la diferencia de x entre el segundo menos el primero. Es decir, que en el numerador estamos midiendo lo que se llama diferencia de y, se representa con esta letra, ya esto también lo veis para otras asignaturas, que se llama delta. Delta de y quiere decir la diferencia de la y, lo que ha cambiado la y. Pues sería esto lo que ha aumentado, ¿no? Y eso se divide entre delta de x, que de nuevo, ¿qué significa delta de x? Lo que ha cambiado la x, la variación en la x. Claro, si antes valía 3 y ahora mide 6, ¿cuál ha sido la variación? Esta. Entonces, cuando estamos haciendo la tasa de variación media, estamos haciendo una división entre lo que ha aumentado la altura con respecto a lo que hemos aumentado en la x. Es decir, me está diciendo la tasa, de ahí el nombre, o el ritmo de cambio, la velocidad con la que estoy creciendo o decreciendo. De hecho, si vemos el resultado, que sería 1, ¿qué me está queriendo decir ese 1? Pues que de media yo estoy creciendo de altura 1 por cada paso que doy en la x. Es decir, mi velocidad de crecimiento sería 1. De hecho, esto se puede ver aquí, ¿no? Es como si a cada pasito que doy de media estuviera creciendo 1, 1 y 1. Y entonces, digamos que de media mi velocidad ha sido crecimiento 1. Si observáis realmente el numerador y el denominador valen lo mismo, ¿no? Sería 3 entre 3. Lo que pasa es que aquí la escala del x ha sido distinta, por eso parece que este es más largo, ¿no? Pero realmente de aquí a aquí hay 3 y de aquí a aquí hay 3, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso la función la gráfica se ha hecho con una escala de medida distinta para cada eje, ¿no? Pero realmente 1 quiere decir que ha crecido lo mismo de altura que de x. Por eso la media ha sido 1, 1, 1, ¿vale? Bueno, nos quedamos con eso, que la tasa de variación media me dice el ritmo o la velocidad con la que ha crecido o decrecido la función. Eso es lo que me quiere decir en esencia. A practicar.